Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, déjame preguntarte, ¿cuál te gusta más? Ben es perfecto en todo. Cuando lo vi en la sala de Furia, me inspiró muchísimo. Mi corazón me decía que lo amara, pero al final no lo amo. En cambio, Ko es un desastre, pero siempre estoy dispuesto a correr tras él. Es decir, uno es perfecto, pero no te llega al corazón, y el otro es un desastre, pero te apasiona. Todo ese esfuerzo para venir hasta aquí y resulta que solo estás confundido contigo mismo. No puedes aceptar que prefieres a alguien como Ko en lugar de Pem. En ese momento de vulnerabilidad, la conexión entre In y Hira se profundizó. Por ser tan cercanos, ella lo conocía en todos los aspectos, incluso sus secretos y los sentimientos más profundos de su corazón. Soy un tonto por sentirme así. No es nada de qué avergonzarse, aunque dejes que las emociones guíen más que la razón. Gira parecía reflexionar sobre las palabras de su amiga. Tal vez sentía culpa por enamorarse de alguien malo cuando había alguien bueno que merecía más su apoyo. Estaba molesto consigo mismo, pero lo aceptaba. Hoy tengo una cita con Ben para darle el cuadro. Creo que le diré la verdad. Está bien, respondió In, dándole una palmada en el hombro para animarlo, mientras Gira miraba los dos cuadros con un peso en el corazón. El ambiente en el barrio de Songwat estaba animado. Las tiendas y cafeterías atraían a mucha gente. Gira esperaba a Penny en la esquina de la calle donde se habían encontrado antes. Llevaba la mochila con el cuadro y el tubo con el dibujo sobre el mismo hombro. Cuando la figura alta de Penny apareció, el rostro de Gira esbozó una sonrisa. Esto parece un déjà vu, dijo Pen como saludo inicial. Al ver que Gira no entendía, explicó: como la primera vez que venimos aquí, tú esperándome en esta esquina. Sí, tienes razón, respondió Gira, algo incómodo. Si su relación hubiera sido más dulce, este lugar podría haber sido romántico, una memoria preciosa, pero para ellos Gira no se atrevía a imaginarlo. Tal vez incluso era un recuerdo amargo para Pem. ¿Es el cuadro que dijiste que me darías? ¿Realmente lo pintaste? Pem notó la mochila con el cuadro. ¿Buscamos un lugar para sentarnos primero? Ven, déjame llevarlo. Ben extendió la mano, tomó la mochila y se la colocó al hombro. Gira aún sostenía el tubo con el dibujo de Ko. Caminaron juntos bajo el calor sofocante de la tarde. Una cafetería recién abierta fue el lugar elegido para conversar. Tras pedir un café cada uno y charlar un poco sobre sus vidas, Gira reunió todo su valor para hablar con franqueza. No estoy seguro de si te gustará, pero cuando lo pinté sentí que era increíble. Abrió la cremallera de la mochila, pero aún no se la entregó a Pem. Si lo pintaste tú, tengo que agradecerte de todos modos, dijo Pem. Gira mostró una expresión de incomodidad, lo que hizo que Pen comenzara a sospechar, aunque intentó disimularlo. Pen, lo he pensado mucho y creo que es mejor que seamos solo amigos. El rostro de Gira reflejaba tristeza y arrepentimiento. Pen, sorprendido, apenas pudo reaccionar. Quiso frotarse los oídos, pero sus manos no respondieron, como si su cuerpo estuviera congelado. No dijo nada, dejando pasar varios minutos en un silencio incómodo para Gira. Finalmente, Ben soltó una risa amarga, como si aceptara el destino. Ya me imaginaba que este día llegaría, pero no pensé que sería tan pronto. Gira bajó la mirada sintiéndose culpable y sin atreverse a mirarlo, puedo pedir una razón, ¿verdad? Si hice algo malo, dímelo. No, eres bueno. Puedo decir que eres increíble.
¿Y te gusta el cuadro que pintaste para mí? Sí, le dijo a Pem, mirando el tubo cercano. Estaba claro y sabía de quién era el dibujo dentro. Pero prefieres el cuadro de otra persona, ¿verdad? Gira no respondió, lo que equivalía a una confirmación. Pem insistió. Puedo ver el cuadro de él, ¿no? No es buena idea. Por favor, déjame verlo. Me ayudará a superarlo. Gira dudó, sintiendo que si lo mostraba heriría aún más a Penn, pero ante su argumento de querer cerrar el capítulo, vaciló antes de sacar el dibujo de Co del tubo y desplegarlo frente a él. Penn rió, pero su rostro reflejaba un dolor insoportable. Sí, ¿cómo iba a competir? Esto duele muchísimo. Lo siento mucho, dijo Gira. No me gusta nada que, cuando no amas a alguien, tengas que disculparte. No digas eso, es demasiado cruel para mí. Gira calló. Si decidiste elegirlo, déjame advertirte algo. Ten cuidado, algún día podrás cansarte de él. Ko es como un capitalista. Te amará mientras le seas útil. Para que te valore tendrás que demostrar tu valía constante. Quiero saber cuánto tiempo soportarás una relación así antes de que te sientas agotado. Lo sé, pero ya lo elegí.